México, martes 27 de enero de 2026. Hoy vamos a desarmar la maquinaria del Estado mexicano a través de sus publicaciones oficiales. Es, pues, un vistazo a las tuercas y tornillos que nos gobiernan. Veremos cómo la CURP se está convirtiendo en la llave maestra para todo, quién controla realmente los puertos del país y cómo se organizará el voto para quienes no pueden salir de casa o están en prisión sin sentencia. También vamos a meternos hasta la cocina para ver qué se necesita para abrir una guardería del IMSS, qué pasa cuando el gobierno le pone un alto a una empresa por corrupción y qué dice la Suprema Corte sobre, pues, el volumen de tu música. Arranquemos con algo que prácticamente define nuestra identidad ante el gobierno, ¿no? La CURP. Hay dos convenios que saltan a la vista, ambos de la Secretaría de Gobernación. Uno es con la Secretaría de Educación de Campeche y otro con el DIF de Morelos. A primera vista, parecen simples trámites burocráticos, pero si unes los puntos se ve una estrategia muy clara. Es una estrategia de consolidación de la identidad digital. La idea de fondo es que la CURP deje de ser solo una clave para trámites y se convierta en el identificador único y universal. Para el gobierno, la ventaja es obvia. Una base de datos centralizada, más limpia, más fácil de cruzar y de gestionar. Para la gente, la promesa es la simplificación. Claro. O sea, una sola clave para la escuela, los programas sociales, los servicios de salud, para todo. Claro, la promesa es la eficiencia, pero centralizar tanta información en una sola clave, pues inevitablemente habrá un debate enorme sobre la privacidad y la seguridad. ¿Qué pasa si ese sistema se vulnera? De repente, no solo tienen tu RFC, tienen tu historial escolar, tu acceso a programas sociales, todo en un mismo lugar. Esa es la pregunta del millón, y es el gran reto de cualquier política de identidad digital a nivel mundial. No se trata solo de la tecnología para unificar. No, claro. Sino de la arquitectura legal y de ciberseguridad para proteger esa información. El objetivo es crear un sistema robusto que facilite la vida sin crear un punto único de falla catastrófico para la identidad de millones de personas. Estos convenios son, pues, los ladrillos con los que se construye ese edificio. Y de la construcción de nuestra identidad digital pasamos a algo mucho más físico y tangible, el control de los puertos. La Secretaría de Marina publica dos avisos que parecen técnicos, pero que esconden un cambio de fondo. Uno modifica los límites del puerto de Huatulco y otro le da una prórroga a la concesión de Lázaro Cárdenas. Y ambos mencionan un decreto de diciembre de 2020 que fue un parteaguas. Ese decreto es la pieza clave para entender todo esto. Lo que hizo fue transferir el control de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una entidad civil. Con una visión más comercial, supongo. Exacto. Una visión primordialmente comercial a la Secretaría de Marina, una entidad militar. Esto no es solo un cambio de administración, es un cambio de paradigma. A ver, exploremos eso. ¿Qué significa en la práctica pasar de una visión comercial a una de seguridad nacional en la gestión de un puerto como Lázaro Cárdenas, que es una de las puertas comerciales más importantes de América Latina? Significa que la prioridad número uno ya no es necesariamente la agilidad logística o la maximización del comercio, sino el control y la seguridad. Desde la perspectiva de seguridad nacional, se busca blindar las fronteras contra el tráfico de drogas, armas o contrabando. ¿Y la consecuencia para el comercio? Pues para un importador o exportador podría ser más trámites, más inspecciones, quizá tiempos más largos. Es el eterno debate entre agilidad y seguridad. La apuesta del gobierno con este cambio es que un control más férreo por parte de la Marina puede solucionar problemas de seguridad endémicos, aunque eso implique sacrificar un poco de eficiencia comercial. La gran pregunta es si se puede lograr un balance. Esa es la pregunta. Interesante. Bueno, el Estado no solo ejerce control sobre la identidad o la infraestructura, también tiene la obligación de garantizar derechos. Y justo esta semana, el INE publicó algo fascinante sobre el voto de cara a las elecciones locales de 2025-2026 en Coahuila. Así es. Y no hablan de campañas ni de partidos, sino de la logística fina para asegurar que todos puedan votar. El primer acuerdo trata sobre la lista nominal de electores con voto anticipado. ¿Y eso para quiénes? Esto es para personas que por alguna incapacidad física o condición médica simplemente no pueden ir a la casilla el día de la elección. Suena increíblemente complejo. ¿Cómo funciona? ¿Les llevan la urna a su casa o cómo?
Básicamente sí. Se trata de una operación logística monumental. El INE tiene que crear un protocolo para que personal capacitado y verificado vaya al domicilio de la persona, garantice el secreto del voto y custodie esa boleta de manera segura hasta el día del conteo. ¡Wow! Es un esfuerzo enorme, pero el principio democrático que defiende es fundamental. Tu condición física no puede anular tu derecho a participar en la vida pública del país. Totalmente. Pero hay otro acuerdo del INE que francamente me voló la cabeza cuando lo leí. Habla de cómo van a organizar la votación para la gente que está en prisión preventiva. Y esto se ancla en uno de los pilares del derecho penal, la presunción de inocencia. Si una persona está en la cárcel esperando un juicio, pero no ha sido declarada culpable por un juez, sigue teniendo sus derechos. Exacto. Legalmente no ha perdido sus derechos políticos. Sigue siendo un ciudadano o ciudadana con derecho al voto. Entiendo el principio, pero la logística de esto debe ser una pesadilla. ¿El documento da alguna pista de cómo planean garantizar la seguridad del voto dentro de una cárcel? O sea, sin que haya coerción de otros reclusos o de las mismas autoridades. Ese es el meollo del asunto. Los lineamientos detallan precisamente eso, cómo se instalan las casillas dentro de los centros penitenciarios, quiénes pueden estar presentes, cómo se asegura que el voto sea libre y secreto. Es un reto mayúsculo de seguridad y de observación electoral, porque tienes que crear una burbuja de normalidad democrática en un entorno que es todo menos normal. Claro, pero la obligación del Estado es intentarlo, porque lo contrario sería castigar a alguien, quitándole su derecho al voto, antes de que haya sido sentenciado. De los derechos en las urnas, vámonos a los derechos y obligaciones en la calle. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que me pareció fascinante, por lo cotidiana que es. Analiza las típicas multas municipales por causar escándalo. Sí, es una acción de inconstitucionalidad contra una ley de ingresos de un municipio en Jalisco. La ley permitía multar por causar escándalo con palabras altisonantes o con música estridente. Aquí es donde chocan dos trenes. Por un lado, la autoridad quiere mantener el orden público, que no haya relajo, pero por otro está el derecho a la libertad de expresión. Claro, porque ¿qué es escándalo? ¿Qué es estridente? Mi reggaetón a todo volumen puede ser tu música estridente, pero para mí es una expresión cultural. Exacto, y ese es el punto central de la Corte. Utiliza un concepto legal clave que se llama principio de taxatividad. Suena complicado, pero la idea es simple. La ley debe ser absolutamente clara y precisa al describir la conducta que está prohibiendo. Y escándalo no lo es. Para nada. Términos como escándalo, altisonante o estridente son increíblemente subjetivos. Lo que para un policía es un escándalo, para otro puede ser una fiesta animada. Entonces, si la ley es vaga, se abre la puerta a que la autoridad actúe de forma arbitraria. Básicamente, a que te multen según el humor del oficial en turno. Precisamente. La Corte dice que esa vanidad genera inseguridad jurídica. No puedes saber con certeza si tu conducta es ilegal o no. Por eso, este tipo de normas que se repiten en reglamentos de todo el país son declaradas inconstitucionales. No porque esté bien hacer todo el ruido que quieras, sino porque si el gobierno va a poner un límite, tiene que hacerlo con reglas claras y objetivas, como por ejemplo un límite de decibeles medible, no con un concepto tan ambiguo como escándalo. Bien, ahora entremos a la maquinaria pura y dura del gobierno, a los servicios del día a día. El IMSS publicó una montaña de documentos sobre su servicio de guarderías, y entre todo, hay un formulario que es la puerta de entrada para cualquiera que quiera operar una, el formato único de solicitud de autorización. Ese formato es mucho más que papeleo. Es el primer filtro de control de calidad. Cada pregunta, desde el nombre del representante legal hasta la capacidad máxima de niños, pasando por el horario de servicio, todo está diseñado para verificar que se cumple con un estándar mínimo. Es como una primera radiografía. Exacto, la radiografía inicial para ver si el solicitante es serio. Pero la verdadera joya, donde se ven los riesgos reales, está en el modelo de la póliza de seguro obligatoria. Sí, el modelo de póliza del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Aquí es donde la cosa se pone buena. El documento se toma la molestia de definir conceptos. Por ejemplo, caso fortuito no es cualquier cosa. Lo definen como eventos de la naturaleza, como un rayo, una erupción volcánica, un terremoto.
meteoritos, huracanes. Y es fascinante cómo definen también daño moral. Una afectación a los sentimientos, afectos, creencias u honor. Pero lo que realmente revela la naturaleza del riesgo no es lo que la póliza cubre, sino lo que explícitamente excluye. Una póliza de seguro es, en esencia, un mapa de los miedos de la aseguradora. Totalmente. Y la lista de exclusiones es larguísima y muy específica. Por ejemplo, no cubre daños causados dolosamente, o sea, con toda la intención. Lógico. Tampoco cubre los casos fortuitos que acabamos de mencionar. O sea, si un meteorito destruye la guardería, mala suerte, el seguro no paga. Y hay una exclusión que llama mucho la atención en el contexto actual: el terrorismo. Lo definen como actos con fines políticos, religiosos o ideológicos que busquen producir alarma. Que una póliza para guarderías infantiles en México tenga que especificar esta exclusión te dice mucho. Y habla de la percepción de riesgo de las aseguradoras a nivel global. Y sigue, hay otra lista de exclusiones por daños derivados de sustancias, y aquí es un catálogo de pesadillas modernas. Asbesto, plomo, sílice, tabaco, campos electromagnéticos, organismos genéticamente modificados y hasta productos para la fertilidad humana. Es increíble. Básicamente la póliza te dice: cubrimos que un rayo parta la guardería, pero no nos hacemos responsables por casi nada de lo que pueda pasar adentro, con materiales o sustancias complejas. Cada una de esas exclusiones cuenta la historia de un litigio multimillonario en algún lugar del mundo. El asbesto, el tabaco, son riesgos que las aseguradoras simplemente ya no están dispuestas a tocar. Esta póliza no es solo un requisito burocrático, es un documento financiero y legal que refleja décadas de aprendizaje sobre los riesgos, calculados e incalculables, que implica cuidar niños. Hablando de riesgos y responsabilidades, pero ahora del lado de la integridad pública. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una circular muy directa. Le ordena a toda la administración pública federal y recomienda a estados y municipios que se abstengan de contratar con una empresa en particular: Genesis Healthcare Advisors, SADCB. Esta es la materialización de una sanción. Cuando la función pública inhabilita a un proveedor por alguna irregularidad, esta circular es el martillo. Es el memorándum oficial que se distribuye por todo el gobierno para decir: con esta empresa ni un contrato más. Es para que no se les escape. Justo, es una herramienta de transparencia y control para evitar que una compañía sancionada simplemente vaya a tocar la puerta de otra dependencia y siga haciendo negocios con el Estado. El documento menciona que la sanción viene de un expediente del año 2024. Y para cerrar esta inmersión en la maquinaria estatal, el diario está repleto de lo que es el pan de cada día del gobierno: las licitaciones públicas. Es una ventana a las necesidades más mundanas y esenciales del Estado. Vemos al IMSS en Jalisco licitando un servicio de fotocopiado, al Centro Nacional de Metrología buscando quién le dé mantenimiento a sus edificios, y al ISSSTE en Nayarit pidiendo un servicio de limpieza. Es la imagen perfecta del Estado como un comprador gigantesco. Para funcionar, necesita desde servicios de altísima tecnología hasta lo más básico como la limpieza. Cada una de esas licitaciones es un microcosmos de reglas, competencia y gasto público que mantienen dando el motor del gobierno día con día. Al final, lo que hemos visto hoy es una radiografía del Estado en acción en un día cualquiera. Es el sistema operativo del país en pleno funcionamiento, desde cómo nos asigna una identidad única con la CURP y cómo blinda sus puertos, hasta cómo se asegura de que puedas votar desde una cama de hospital, cómo regula el ruido en tu calle y cómo establece hasta la última coma del seguro de una guardería. Cada acuerdo, cada circular, cada aviso es un engrane de esta maquinaria invisible y gigantesca. Y en medio de todos estos decretos que afectan a millones, hay un pequeño aviso, casi escondido al final. Es el propio Diario Oficial de la Federación publicando sus tarifas para 2026. Publicaron octavo de plana cuesta 2,843 pesos. Una plana completa, 22,744 pesos. Ah, mira. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Este documento, que es la fuente de la ley, el vehículo de la norma, también es un negocio que cobra por publicar. En una era donde la información es instantánea y a menudo gratuita, ¿qué significa que la legalidad y la entrada en vigor de una norma sigan dependiendo de un formato que se cobra por centímetro de página? ¿Cuál es el futuro de la promulgación de la ley en un mundo digital?